líneas. Hola, amigos. Presentamos hoy una de las rutas más emblemáticas y visitadas por los ciclistas y senderistas de toda España y de multitud de países del mundo. Se trata de la Vía Verde del Aceite. Dado que su idoneidad para hacerla en bicicleta hace predominante a los ciclistas como usuarios de la misma, vimos sin embargo que había poca información o casi nula de cómo poder hacerla por tramos y andando, siendo por ello que nos planteamos esta pequeña aventura de recorrerla de esta manera y, a la vez, proporcionar la información necesaria para hacer tener una idea de cómo recorrerla andando. Para aquellas personas que por trabajo o por otros motivos personales no pudieran disponer del tiempo necesario para su recorrido por etapas continuada, como ha sido nuestro caso. Por ello, hemos ordenado nuestro recorrido con comienzo desde la estación de Puente Genil Campo Real hasta su conclusión en Jaén. Un recorrido de unos 120 kilómetros que realizamos por tramos de una media de 8 o 9 kilómetros y que lo hacíamos de ida y vuelta, completando un total de unos 16 o 18 kilómetros por etapa y día. En cuanto a su historia, la línea ferroviaria Jaén-Campo Real se aprobó por ley en 1873, comenzando sus obras en 1879 por parte de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, en base al proyecto presentado en 1876 por el malagueño Jorge Lorín. En julio de 1881 se completó el tramo entre Espelúi y Jaén. En 1890, el ingeniero de la Pierre modificó el proyecto original de la vía, proyectando las estaciones y viaductos necesarios. La obra la dirigió el ingeniero Carlos Alexandre, encargándose al taller Daidé y Pil de Creil, Francia, la construcción de los viaductos metálicos y pontones. En 1891 se completó el tramo cordobés, comprendido entre Puente Genil y Cabra, y en 1893 se completaba hasta Jaén, concluyendo así la línea ferroviaria que partía de Linares y pasaba por Jaén, Torre del Campo, Torredonjimeno, Martos, Vado Jaén Alcaudete, Cabra, Lucena y continuando hasta Campo Real. Con esta línea completada se daba salida al puerto de Málaga, a la metalurgia pesada de Linares y a los productos alimentarios de la provincia de Jaén y Córdoba. La decadencia económica de España en las primeras décadas del siglo XX hizo que el Estado interviniera el ferrocarril en 1936, dada la situación financiera de la empresa ferroviaria. Durante la Guerra Civil, la línea sirvió de alternativa a la bombardeada Espelúi-Sevilla, perdiendo importancia al terminar la contienda. El 2 de julio de 1969, dada su precaria situación, Renfe realizó un estudio en el que planteaba el cierre del servicio de viajeros, la suspensión del servicio de mercancías y el desmantelamiento del tramo entre Torredonjimeno y Campo Real. No obstante, la línea todavía se mantuvo activa hasta su clausura en octubre de 1984.
10 años después, la Diputación Provincial de Jaén puso en marcha el proyecto de recuperación del trazado desmantelado como Villaverde, concluyendo las obras e inaugurándose en 2001. En cuanto a la información de la ruta, tenemos que decir que, aunque parezca una ruta monótona y cansina, en una primera visión, nada más lejos de la realidad, ya que es muy sorprendente realizando la misma la cantidad de atractivos que presenta. Muchos de estos son las 12 estaciones que la componen, de las que daremos más información según vayamos recorriendo. Rehabilitada su mayoría como centros de interpretación, zonas de recreo e información o incluso museos, todo un atractivo que llena su recorrido de cultura e historia. Sus 13 viaductos de construcción al estilo predominante en la época de Gustav Eiffel, a base de estructuras metálicas y piedra, y que dan al recorrido un aspecto único y espectacular, y realizados, como ya hemos mencionado, por la empresa Daide Pilot de Creil, Francia. Y por último, sus 3 túneles, salvando las dificultades orográficas de algunos tramos. Su habilitación reformando el firme de balasto, del que hablaremos en uno de sus capítulos, y asfalto, han posibilitado que su uso pueda realizarse por senderistas, ciclistas y, lo más importante, por personas de movilidad reducida, dándoles la posibilidad de su disfrute. Destacable también las numerosas zonas de recreo y descanso existentes, así como numerosas casetas de guarda y casetillas de agujas, muchas de ellas derruidas, pero otras tantas en buen estado, que dan idea de las formas de vida de la época y la importancia de la comunicación que ofrecía el tren. Del mismo modo, hay que hacer referencia destacada de la diversidad natural que podemos observar, sobresaliendo los acuíferos tan importantes que pasa, como la Laguna del Conde o del Salobral, la Laguna Honda o la cercana de Zoña, parajes tan destacables como los mares de olivos que nos acompañan en todo el recorrido, los tramos que nos adentran en la Sierra Subbética y los numerosos ríos que atraviesa, como el Guadajoz, Víboras o Bailón, dándoles una riqueza e interés extraordinario. Igualmente, hay que recordar que la Vía Verde es compartida y forma parte del Camino Mozárabe de Santiago en una mayoría de tramos, lo que se hace patente en los numerosos paneles, flechas amarillas y mojones de granito indicativos del camino que hace confluir a los usuarios de la vía con los peregrinos del Camino Mozárabe a Santiago. Por último, destacar las importantísimas localidades que recorre, con una cultura e historia inmensa que nos enriquecen en cuantas facetas e inquietudes tengamos, siendo patente con algunos restos arqueológicos por los que pasaremos, como el puente romano sobre el río Víboras o los integrados en las ciudades que pasamos, incluso formando y complementando como el ramal de Baena Luque, que forma parte de los llamados Caminos de Pasión. Y nada más, amigos, comenzamos nuestra aventura de recorrer la Vía Verde del Aceite andando y por tramos.